Dale. Bueno, vamos a seguir con el pasado simple de los verbos regulares e irregulares. Recordemos que los verbos regulares eran aquellos que llevaban ed al final. Entonces, por ejemplo, el verbo play, que es jugar, para pasarlo en pasado y decir jugó o jugaron o jugué, le agrego la ed al final. Los irregulares son los que buscábamos en la lista, ¿se acuerdan? Por ejemplo, yo tengo el verbo go, que es ir. Me fijo en la listita de los verbos y van a ver que la palabra cambia completamente y en pasado se dice went. Entonces, go es el verbo ir, went es fui, fue, fueron, ¿no? De acuerdo cómo lo conjuguemos, con qué sujeto. Entonces, siempre primero me fijo en la lista de verbos. Si el verbo no está en la lista, quiere decir que le tenemos que poner la ed al final. Entonces, vamos a hacer una oración positiva. ¿Sí? Yo quiero decir, yo fui al cine el mes pasado. Por ejemplo, I went to the cinema last month. Bien. Ahora, ¿qué pasa con el negativo y el interrogativo del pasado simple? Acá voy a tener que usar un auxiliar para hacer una oración negativa. Y acá voy a tener que utilizar el didn't. I didn't go to the cinema last month. ¿Qué quiere decir esto? Didn't es mi auxiliar negativo, quiere decir did not. ¿Y qué pasa con el verbo? El verbo no lo cambio. En la oración afirmativa lo cambié, acá dice yo fui al cine el mes pasado y acá dice yo no fui al cine el mes pasado. Utilizo el didn't y ya con este didn't estoy diciendo que no en pasado, pero el verbo lo escribo igual. ¿Y qué pasa con la pregunta? Tengo que utilizar también el auxiliar did. ¿No? La pregunta podría ser, ¿Did you go to the cinema last week? ¿Fuiste tú al cine el mes pasado? El auxiliar did adelante y el verbo, fíjense de nuevo, lo pongo igual que antes, o sea, en infinitivo, no cambio nada. Y recuerden las posibles respuestas cortitas. ¿Fuiste al cine el mes pasado? Yes, I did. O la otra posibilidad es no, I didn't. Si yo fui o no, no fui. Entonces, oración positiva, el verbo cambia, ¿sí? Oración negativa, utilizo el didn't. Con cualquier sujeto, he, she, it, eso es fácil. Y con la pregunta utilizo el did adelante. Así que esto es todo para recordar todo lo que es pasado simple.